Lo sé. Esas dos palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros como el humo que queda después de un incendio que ni siquiera te diste cuenta de que ya había devorado todo. Mi esposa, Elena, se quedó paralizada en la puerta de la cocina esa noche, con la maleta aún en la mano, los ojos muy abiertos y vidriosos por el cansancio, o tal vez por algo mucho más pesado. Acababa de regresar de un viaje de trabajo de 5 días en Chicago. En cuanto entró, sentí el cambio, ningún abrazo, ninguna sonrisa cansada, solo una mirada rápida y un murmullo de «estoy agotada», antes de dirigirse directo a la ducha. Yo había esperado despierto, como siempre, con comida tailandesa de su restaurante favorito enfriándose sobre la encimera. Pero cuando por fin se sentó frente a mí, envuelta en su bata y con el cabello goteando, no podía sostener mi mirada. Entonces la confesión comenzó a salir, entrecortada y pequeña, como si estuviera probando la temperatura del agua antes de lanzarse. Y cuando llegó a la parte que lo destrozó todo, simplemente la miré y le dije, «Lo sé. Permítanme retroceder un poco, porque merecen comprender cómo llegamos hasta aquí. Me llamo Marcus. Tengo 38 años ahora, soy ingeniero civil y vivo en Portland, Oregón, calles empapadas por la lluvia constante, cafeterías en cada esquina, el tipo de ciudad a la que la gente se muda para reinventarse. Elena y yo llevábamos 9 años casados. Nos conocimos en la escuela de posgrado en la Universidad de Washington. Ella estaba sacando su MBA, era aguda y ambiciosa, siempre 3 pasos por delante de todos los demás. Eso era precisamente lo que más me gustaba de ella. Me impulsaba, me hacía creer que podía diseñar puentes que duraran un siglo en lugar de simplemente ir tirando. Construimos una vida juntos, una pequeña casa artesanal en el distrito Albert Arts, caminatas de fin de semana en Forest Park, tardes tranquilas en las que ella leía revistas de negocios mientras yo dibujaba planos en mi tableta. No éramos ostentosos. Éramos estables. O eso creía yo. La distancia no llegó con fanfarrias. Se coló poco a poco a través de pequeñas ausencias. Empezó a viajar más por trabajo, proyectos de consultoría que la llevaban a conferencias en Denver, luego en Austin y después en Chicago. Al principio, llamaba todas las noches, enviaba fotos de las vistas desde el hotel, mandaba emojis de corazones cuando aterrizaba. Pero en el último año, esas llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes se convirtieron en respuestas de una sola palabra. Cuando estaba en casa, se dormía en el sofá antes de las 10, con el teléfono aferrado en la mano como si guardara un secreto. La intimidad también se desvaneció, no de forma dramática, sino en silencio. Decía que estaba estresada, que su firma la presionaba para llegar a socia, que necesitaba espacio para pensar. Yo me convencía de que era temporal. De todos modos, le preparaba sus platos favoritos. Le dejaba notitas en la maleta. Me esforzaba más. El viaje a Chicago se suponía que sería rutinario, una cumbre de liderazgo para mujeres en consultoría. Se fue un martes, entusiasmada con los ponentes. Yo la llevé al aeropuerto, la besé al despedirla y le dije que arrasara. Los primeros 2 días todo parecía normal, mensajes esporádicos, un selfie frente al Bean. Luego, la noche del miércoles, nada. La mañana del jueves, un único mensaje, agenda loca, hablamos pronto. Para el viernes, silencio total. No entré en pánico. Me dije que estaba haciendo networking, que se le había descargado el teléfono, que me compensaría cuando regresara. Pero algo me carcomía por dentro. No era exactamente sospecha, más bien un instinto que no podía nombrar. La noche del jueves, mientras ella aún estaba fuera, abrí su portátil para transferir unas fotos a una presentación que estaba preparando para nuestro próximo aniversario. La pantalla se encendió con su correo electrónico todavía abierto. No estaba buscando espiar. Lo juro por Dios. Pero ahí estaba, en la parte superior de la bandeja de entrada, un hilo de alguien llamado David Lang, asunto, anoche. El corazón me dio un vuelco. No lo abrí. Cerré el portátil, salí a correr bajo la lluvia torrencial hasta que los pulmones me ardieron e intenté convencerme de que no era nada. Cuando volvió a casa el domingo por la noche, la casa se sentía demasiado silenciosa.
Dejó caer la maleta, evitó mis ojos y dijo que necesitaba quitarse el avión de encima en la ducha. Esperé. Cuando finalmente se sentó, picoteaba su pad thai como si supiera mal. Entonces empezó a hablar sobre la conferencia, los paneles, lo inspirador que había sido todo. Su voz era demasiado animada, demasiado ensayada. Y de pronto, como si ya no pudiera contenerlo más, dejó el tenedor y susurró: «Marcus, hay algo que necesito contarte». Guardé silencio. La dejé buscar las palabras. Sus manos temblaban. En Chicago conocí a alguien. David. Es socio en otra firma. Tomamos unas copas después de la keynote del miércoles. Una cosa llevó a la otra y nos acostamos. 2 veces. Lo siento tanto. Fue un error. Estaba borracha, y sola, y estúpida, y... Siguió hablando, las palabras salían ahora más rápido, sobre cómo no había significado nada, cómo se arrepintió en el mismo instante, cómo todavía me amaba, cómo podíamos ir a terapia de pareja, cómo haría cualquier cosa por arreglarlo. Escuché sin interrumpir. Cuando por fin se quedó sin aliento, con lágrimas corriendo por su rostro, esperando que yo explotara o llorara o suplicara, la miré directamente y repetí con suavidad: «Lo sé». Todo el color abandonó sus mejillas. ¿Qué quieres decir? Vi los correos, dije. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. La noche del jueves. No estaba fisgoneando. Necesitaba fotos. Pero estaban ahí mismo. Anoche. No puedo dejar de pensar en ti. Los detalles del hotel. Todo. Abrió la boca, la cerró. Por primera vez en años, Elena, siempre tan elocuente, siempre tan dueña de la situación, no tenía nada que decir. Continué, sin alzar la voz, porque gritar de todos modos no la habría alcanzado. Leí lo suficiente para entender qué pasó. Luego paré. No necesitaba los detalles. Ya sabía lo importante, que elegiste a otra persona. Que en una ciudad llena de extraños, decidiste que yo no era suficiente. Empezó a llorar con más fuerza. Marcus, por favor. No, dije con suavidad. Déjame terminar. Le conté lo que había sentido los días que ella estuvo ausente. Como me senté en nuestra sala oscura la noche del jueves, mirando esos correos, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Como no dormí. Como caminé hasta el río al amanecer y observé el agua pasar, preguntándome si nuestro matrimonio siempre había sido tan frágil. Luego le dije la verdad que más me dolía: lo peor no es que te acostaras con él. Es que volviste a casa planeando ocultármelo. Ibas a ducharte, darme un beso de bienvenida, meterte en nuestra cama y cargar ese secreto como si fuera solo tuyo. Ibas a permitir que yo siguiera amándote mientras tú llevabas a otra persona dentro de ti. Eso es lo que me rompe, Elena. No el sexo. La mentira que estabas dispuesta a vivir. Extendió la mano hacia la mía. Retiré la mía, no con rabia, solo con decisión. Nunca dejé de amarte, susurró. Solo fue que él me hizo sentir vista. Deseada. Como si volviera a importar. Esas palabras cayeron como piedras. Porque yo había pasado años intentando hacerla sentir exactamente eso. Había celebrado cada ascenso, escuchado cada frustración, planeado vacaciones alrededor de su agenda, la había abrazado cuando la presión era demasiada. Y aún así, de alguna manera, no había sido suficiente. Hice la pregunta cuya respuesta no quería escuchar: ¿lo amas? Dudó. Esa duda lo fue todo. No, dijo al fin. No creo. Fue intenso, pero no. Te amo a ti. Quiero que sigamos juntos. Pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo. Nos quedamos en silencio mucho rato. Afuera, la lluvia de Portland comenzó, suave contra las ventanas. Finalmente me puse de pie. Necesito espacio, dije. Me quedaré esta noche en casa de mi hermano. Mañana hablaremos de los detalles prácticos. Abogados, tal vez.
La casa. Pero esta noche no puedo estar aquí. Asintió, sollozando ahora, pero no intentó detenerme. Preparé una maleta pequeña, besé la coronilla de su cabeza por costumbre, y luego me arrepentí, y me fui. Las semanas siguientes fueron un lento deshilacharse. Me mudé al cuarto de invitados de mi hermano. Elena mandaba mensajes sin parar al principio, disculpas, recuerdos, promesas. Respondía educadamente pero breve. Nos reunimos con un mediador en lugar de abogados, ninguno quería una guerra. Ella se quedó con la casa, yo ya no quería vivir en esas habitaciones. Me llevé la mitad de los ahorros, mis herramientas, mis libros, la máquina de espresso que compramos juntos en nuestra luna de miel en Italia. Los momentos más duros llegaban de noche. Me despertaba buscando su lado de la cama y recordaba que todo había terminado. Perdí 7 kilos. Dejé de correr. Miraba planos sin verlos. Los amigos me decían que saliera con alguien, que me enojara, que siguiera adelante. No podía. Estaba de luto no solo por el matrimonio, sino por la versión de mí que había creído en él por completo. El punto de inflexión llegó unos 2 meses después, una mañana gris de sábado. Estaba caminando solo en el Tioncreek State Park, algo que solía hacer con Elena. Me senté en un tronco caído, observando la niebla flotar entre los cedros, y algo cambió dentro de mí. Comprendí que había estado esperando que ella luchara más, esperando una explicación que hiciera el dolor más pequeño, esperando permiso para sufrir. Pero nadie vendría a arreglar esto por mí. Ni ella. Ni el tiempo. Solo yo podía decidir que seguía. Empecé por cosas pequeñas. Terapia 2 veces por semana. Gimnasio por las mañanas antes del trabajo. Acepté un proyecto complicado de rehabilitación de un puente que exigía toda mi concentración. Cocinaba para uno sin disculparme con la silla vacía frente a la mesa. Dejé de revisar sus redes sociales. Cuando amigos en común preguntaban cómo estaba, decía la verdad, mejorando, despacio. 6 meses después de que regresara de Chicago, me crucé con Elena en un mercado de agricultores. Se veía más delgada, cansada, pero serena. Hablamos incómodamente del clima, del trabajo. Me preguntó si salía con alguien. Dije que no, todavía no. Me contó que había empezado a salir con David a distancia, que ahora era algo serio. Asentí, le deseé lo mejor y lo dije en serio. Verla elegir ese camino, esta vez abiertamente, cerró algo en mí. No era amargura. Era claridad. Tengo 40 años ahora. Vivo en un pequeño loft en el centro con ventanas que dan al Willamette. He diseñado 2 puentes peatonales premiados en el último año. Salgo con alguien de vez en cuando, nada serio aún, pero estoy abierto. Camino todos los fines de semana, llueva o no. Algunas noches aún extraño la vida que planeamos, los hijos de los que hablamos pero nunca tuvimos, la tranquila certeza de llegar a casa con alguien. Pero no extraño la versión de mí que se apagaba para mantener la paz. Esto es lo que aprendí, y lo que quiero que escuchen se están viendo esto y sienten ese mismo vacío doloroso. La decisión de otra persona de traicionarte nunca es un veredicto sobre tu valor. Es una revelación de sus propios límites, no de los tuyos. No tienes que odiarla para dejarla. No tienes que perdonar en su calendario. Y no tienes que apresurar la sanación solo para demostrar que eres fuerte. La fortaleza no es ruidosa. Es la mañana tranquila en la que te levantas de la cama cuando cada parte de ti quiere quedarse escondida bajo las sábanas. Es elegirte a ti mismo, día tras día, hasta que la elección se convierte en hábito, y el hábito en una vida. Elena obtuvo la confesión que pensó que me destruiría. En cambio, me liberó. Y si estás ahí esta noche preguntándote si alguna vez volverás a sentirte completo, créeme, lo harás. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque construirás algo nuevo sobre un terreno que por fin, verdaderamente, es tuyo. Lo sé.